¿Estamos claros hasta acá? ¿No? La clave para diferenciar una legítima defensa de un estado de necesidad es su base. Su base. Siempre es su base. Una agresión es un ataque. ¿Ok? Una situación de peligro es igual a una emergencia. ¿Estamos? Quiero que lo vean en esta, si ustedes quieren, no sé, analogía o comparación. Dependerá cada caso lo primero que se presente para saber si estamos en estado de necesidad o en legítima defensa. ¿Está claro? Si una persona va por la calle y recibe un golpe, ¿cuál de las dos es? Es un ataque, es una agresión. Que eso genere luego un peligro por su salud. Voy a colocar esto en fácil. Que ese golpe de puño en el rostro, a la altura de sus ojos, provoque que se rompe el lente de contacto, que existe una lesión ocular, que determine que luego llegue al hospital y que le hagan la cirugía. ¿Qué pasó primero? ¿La agresión o el peligro? La agresión. Entonces no se confundan. 2. En el caso del niño que está adentro del vehículo, ¿qué es lo primero? Perdón, ¿qué es lo primero que ocurre? Lo primero que ocurre, claro, va a pasar. ¿Qué es lo primero que tiene lugar? ¿La emergencia o el ataque al niño? ¿Qué es lo primero que se presenta? La emergencia, ¿ok? Necesito que aprecien el primer momento de toda la situación. Si es un ataque, arranque con agresión. Si es una emergencia, arranque con situación de peligro. ¿Estamos? ¿Más claro ahí? Seguro. ¿Otro ejemplo? Vamos a ver. Vamos a ver, una persona tiene un tarro de gasolina, ¿me sigue? Y tiene una fosforera al lado, ¿ok? Esta persona, el vecino ve que tiene intenciones de quemar la casa, ¿está claro? Se acerca, empieza a botar gasolina por todo el alrededor de la casa del vecino, pero bota un montón de gasolina y está justo con la fosforera para lanzar y que se incendie la casa. ¿Estamos? ¿Qué hace el vecino? El vecino llega y con un bate le golpea la mano, que produce una fractura. ¿Estamos? ¿Qué es lo primero que ha ocurrido? ¿Una agresión o una situación de peligro? Una agresión, por favor, porque todavía no prende fuego. Cosa distinta es que estando las primeras llamas acercándose, la persona tenga que violar propiedad privada y tener que sacar al niño para que no sufra el incendio. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿O todavía no la vemos tan clara? Otro ejemplo. Creo que con el primero es absolutamente claro. A ver. Yo estoy consciente que un ataque genera peligro y que una situación de peligro permite un ataque. ¿Estamos? ¿Estamos con esta diferencia? Solo quiero que se ubiquen con el niño dentro del vehículo. ¿Me sigue? Allá, por favor. ¿Estamos? No se pierdan. Quiero, por favor, sentirme tranquilo de que llegamos al concepto básico. El niño adentro del vehículo, ¿qué puede pasar? Se ahoga. Si es que no interviene alguien para abrir la puerta, ¿qué va a pasar? Se va a morir. ¿Estamos? ¿Alguien le ha atacado al niño? No. ¿Alguien le ha agredido al niño? No. ¿Hay una formal agresión? No hay nada. No hay nada. ¿Quién está en riesgo en ese caso? ¿La vida de quién? De este niño, ¿ok? La vida de este niño está en peligro. El bien jurídico protegido está en riesgo. Bienvenido sea. ¿Por qué motivo está en riesgo? Esto es indistinto. Si el hermano menor hizo una broma, si el papá es descuidado,
Si es que finalmente Wambra es y se salvó él mismo, no importa cómo llegó a la situación de peligro. Lo único que quiero que observe es de que está en una situación de riesgo, de emergencia, que si no hacemos nada, se muere. ¿Está claro? Pero con la persona que está golpeada en el parque, si es que no le golpea, no se muere. Necesita una agresión para activar una legítima defensa. ¿Se entiende? En la legítima defensa solo va a haber si hay un ataque. Si hay un ataque, se activa. ¿Ok? Físico, psíquico, sexual, a cualquiera de las formas. Un ataque, una persona que le insulte y otro que lo cachetee, podría ser legítima defensa. Una persona que quiere violar a una y la otra le da una cuchillada en el cuello porque no tiene otra forma de defenderse, puede ser legítima defensa. ¿Está claro? Pero todo significa ataque. Para que exista un ataque, alguien debe hacer algo contra otra persona. ¿Estamos? En la legítima defensa, la situación de peligro es indistinta como llegó a presentarse, perdón, en el estado de necesidad, la situación de peligro es indistinto como llegó a presentarse. Si el papá le dejó a la guagua encerrada dentro de ese lugar, el papá podrá tener su reproche de eso porque es el caso número 1 donde da igual, ya ustedes se encargarán de resolver qué culpa tiene o no el padre, punto. Pero esa persona, supongamos que hago esta pregunta en el examen, digamos que la obra de construcción al lado tiene personas que están ahí y están observando a la niña ahogándose. ¿Qué hace? ¿Rompe la ventana? ¿Y qué tal? Pregunta de esa. ¿Y si son paramédicos? ¿Tiene mayor o menor obligación? Ok, pero nadie le ha agredido a la niña. Es una emergencia. Es cuando llama al ECO 911. Hay una emergencia aquí. Es como si le encontrara determinada situación de emergencia. Alguien tiene que venir a responder la emergencia. Cosa distinta es que una persona ataque a otra. ¿Está claro ya? Y tal vez si al hombre lo aventaba de la para que salpica los vidrios. Bueno, yo creo que no hay ninguna situación a imputar. ¿Por qué? Hay dos formas de imputar esto, dolo e imprudencia. ¿Ok? La persona, si usted quiere, tenía que romper la ventana. Sí, ya vamos a ver el estado de necesidad ahora. Sobre todo porque ya cuando lo ve el requisito número 3, usted va a decir, me pareció que fue excesivo lo que hizo. Ya vamos a trabajar todo esto de acá. Esa pregunta es ideal. Necesito, por favor, para todas y todos, agresión, legítima defensa. Situación de emergencia, estado de necesidad. ¿Está claro en los ejemplos? No es lo mismo que a esta niña chiquita le estén pateando dos personas en el parque y llegue el padre a golpear la cabeza a los dos, que esta niña esté asfixiándose en un vehículo. ¿Por qué? Porque en el vehículo es emergencia y en el parque es agresión que está viviendo. ¿Está más claro así? Estado de necesidad. El estado de necesidad tiene una situación de peligro básico, ¿ok? Y está verificada por 3 requisitos. Primer requisito, tiene de lectura 32. ¿Qué tiene ahí? Estado de necesidad. Base, por favor. Existe estado de necesidad cuando la persona, al proteger un derecho propio o ajeno, cause lesión, daño a otra, siempre y cuando se reúnan todos los requisitos. Ok, pausa. Primera expresión o primer argumento de acá. Se permite el estado de necesidad de bienes jurídicos propios y de terceros, igual que la legítima defensa. En el caso del niño que estaba dentro del vehículo, es un estado de necesidad de propio o de tercero. Es obvio. Entonces, la legítima defensa propio de terceros, el estado de necesidad propio de terceros. Si ustedes se dan cuenta, la base del estado de necesidad ya infiere cuál va a ser la consecuencia del actual. ¿Qué es lo que dice? Cause lesión o daño a otro. ¿Se entiende? Entonces, lo que me está diciendo el estado de necesidad es, frente a una emergencia propia o de terceros, se autoriza dañar o lesionar a otra siempre y cuando se reúnan 3 requisitos. Obligatorio los 3. ¿Estamos hasta acá? Primer requisito. ¿Cuál es? Que el derecho protegido esté en real y actual peligro. Que el derecho protegido esté en real y actual peligro. Eso quiere decir el bien jurídico
propio o de tercero, esté en un verdadero escenario de riesgo. Un verdadero escenario de riesgo. No simulado, no falso. Y cuando hablo de actual, que la emergencia o la situación de riesgo o la situación de peligro esté ocurriendo precisamente en ese momento en que la persona actúa. Que la situación de riesgo sea precisa, tenga lugar en ese preciso momento. ¿Qué hacíamos en legítima defensa? Había un concepto 2. ¿Cuál era el concepto 2 en actual? ¿Recuerdan? La inminencia. No aquí, no aquí, no aquí. La inminencia no funciona aquí. El único concepto es que esté ocurriendo en ese preciso momento. No me funciona aquí la inminencia. No es que está a un paso de ocurrir una emergencia. No funciona aquí. En legítima defensa, sí. La inminencia en el requisito 1 del estado de necesidad no aplica. Pero sí aplica la consecuencia de que si la emergencia ha desaparecido, no puede existir estado de necesidad. Fíjense, el guagua está morado, empieza a asfixiarse, pero justo llega el papá y abre la puerta. No tiene sentido que golpee la ventana de atrás, ¿se entiende? Ya la emergencia pasó. Si es que la emergencia ya ha sido atendida, yo no encuentro ningún motivo para que de una o de otra manera se excluya un estado de necesidad acá. Que no hay nada que atender, ¿se entiende? Entonces, que el bien jurídico propio del tercero esté en verdadero riesgo o emergencia y que esté ocurriendo en ese preciso momento. Se descarta inminencia, se descarta cuando la emergencia ya haya pasado, es decir, cuando deje de ser actual o esté ocurriendo en ese momento. ¿Estamos? Ninguna novedad. Ejemplo, otro ejemplo. Supongamos que una persona es paramédico que conoce de asistencia a emergencias, está frente a una farmacia, verán, está frente a una farmacia en la cual notoriamente existen medicamentos exhibidos. ¿Qué es lo que pasa? Una viejita presenta determinado colapso, desmedro en su salud y necesita la inyección porque advierte, no sé, ser diabética, tener un montón de problemas de salud. Y lo que hace el paramédico en ese momento es ver la vitrina que tiene el medicamento, pero está cerrada la farmacia. ¿Es agresión o situación de riesgo? ¿A todo el mundo le queda claro esto? No es que la viejita le ha pasado nada, está en una emergencia. Este señor paramédico, por muy paramédico que sea, sabe de memoria que la única forma de pararle esta crisis que está teniendo es inyectarle el medicamento que está ahí. ¿Qué tiene que hacer? Romper la ventana, coger el medicamento, inyectarle y no se me muera señor. Punto. ¿Estamos? Pero tiene que cometer varios delitos. ¿Cuáles? Daño de inoceno. Y luego... No, adulto no. Ustedes quieren, ya van a ver conmigo concurso de delitos, ya van a ver todo esto. Pero finalmente, si lo quieren ver en uno, rompe una vitrina y se lleva un producto que es cuantioso. Finalmente es un delito de robo. ¿Le van a acusar por robo o hay un estado de necesidad? De tercero. ¿Se dan cuenta? ¿Qué supone que haga el paramédico? Nos vemos. No es mi lío. No va a hacer eso jamás. ¿Ok? La viejita, por favor, está en una situación de riesgo verdadera y actual. Está pasando en ese preciso momento. Y si es que finalmente ya se recupera, se repone, su tono más joven, muchas gracias, ¿qué sentido tiene? Si es que ya no es actual, destruir la ventana. ¿Me siguen? Solo si está ocurriendo la emergencia. Si es actual, precisamente en este momento, y es verdadera, tengo que cumplir el requisito 1. ¿Estamos? Requisito número 2. ¿Cuál es? Que el resultado del acto de protección no sea mayor que la lesión o daño que se quiso evitar. Okay. Aquí necesito que quedemos clarísimos. Soy mal dibujante. A lo que les digo. Ustedes deben conocer de seguro la famosa balanza de la justicia. ¿Vamos?
en estado de necesidad siempre hay una balanza de justicia. ¿Por qué? En el estado de necesidad se presentan dos bienes jurídicos. Dos bienes jurídicos que chocan, ¿estamos? Pero dos bienes jurídicos de distinto valor. De distinto valor. Esto es la clave. De distinto valor. Pausa y paréntesis acá. Ustedes saben de que no existe derechos más y menos importantes. No es que la Constitución establece un catálogo de importancia de derechos fundamentales. No lo hace, pero tampoco existe derechos absolutos. Todos pueden ser restringidos en mayor o menor medida en función de las circunstancias. Ahora, para el estado de necesidad exclusivamente, sí se puede ponderar la importancia de los bienes jurídicos. En el estado de necesidad, solo en el estado de necesidad, puedo hacer una suerte de ponderación del bien jurídico 1 y del bien jurídico 2. Y lo que hace el estado de necesidad es calcular y decir cuál de los dos es más valioso, porque el menos valioso se va a sacrificar por el otro. ¿Estamos? Frente, estoy en el requisito 2. Este es el antecedente del requisito 2. Existe el choque de dos bienes jurídicos de distinto valor, que colocados en una balanza habrá que sopesar el de mayor valor y el de menor valor. Y por ello habrá que sacrificar el de menor valor para salvar al de mayor valor. ¿Estamos? Vamos al caso. El caso de la piedra, la destrucción de la ventana y el niño ahogándose. ¿Qué bienes jurídicos chocan ahí? Vida y propiedad. Ok. Y tengo acá la propiedad y aquí tengo la vida. ¿Qué hace el estado de necesidad? Lo que hace es escoger cuál es el de mayor valor para salvarle a costa de afectar el de menor valor. O cuál es el de menor valor que tengo que afectar para salvar al de mayor valor. ¿Se entiende? La balanza se va a inclinar. ¿Cuál es la que sube? La vida. ¿Cuál me toca sacrificar? La propiedad. ¿Estamos? En el caso de la viejita que está teniendo convulsiones en la calle, lo mismo. La vida de ella vale más versus la propiedad del señor de la farmacia. ¿Estamos? Frente a los niños que están sufriendo de hambre versus la propiedad que exista ahí respecto de los panes, los yogures, lo que fuere. La vida de los guaguas vale mucho más versus la propiedad. Ese ejercicio de balanza es lo que pretende decir el requisito número 2. La pregunta 2 en ese ejemplo de los niños muriéndose de hambre, ¿qué tanto discrepancia hay en el punto de verdad se están muriendo o no como para Es que voy a explicar esto. Es que los estados de necesidad o de legítimas defensas deben ser justificados. Esto lo van a ver ya en un año más, cuando tenga procesal penal y vean prueba. A ver, paréntesis un ratito. La regla del juicio penal es de que uno arranca inocente y le debe probar la culpabilidad a uno para irse a la prisión. Si no le prueban bien, inocente. Pero hay ocasiones en que el derecho penal uno tiene determinadas figuras, como son las causas de justificación, o en ocasiones las causas de exculpación, o en ocasiones puede ser incluso, ¿se acuerdan las causas de exclusión de la conducta o los errores de tipo? Que eso es algo que le beneficia solo a la persona acusada. Eso supone que si alguien toma, es casi como un boleto. Si usted toma este boleto, se sube al avión de la obligación de probarlo. Entonces, si alguien va a alegar legítima defensa, está en obligación de probarlo. No puede arrancar y decir, es que tengo presunción de inocencia, así que todo lo que yo diga va a ser creíble. Eso no significa la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es arranco inocente y la prueba debe ser tan grande, tan fuerte, tan firme, tan clara, que solo así me quitan la inocencia y me colocan la culpabilidad. Pero si para yo defender lo que ya tengo, que es mi inocencia, alego una causa de justificación, debo probarlo. Entonces, si es que, ¿qué tal y cambiemos el escenario? Que está abierta la panadería. Alguien me va a decir, ¿y por qué no fue a pedir caridad? ¿Por qué tener que destruir la ventana? ¿Qué tal que simplemente se acercaba y decía, mire, estoy muy complicado con los guaguas, me da 2 panes? Yo creo que un mínimo ejercicio de sensibilidad, 2 panes lo da cualquiera. Venga, señor, ¿era necesario destruir la ventana? Por eso voy al requisito número 3.
Pero esta discusión finalmente, si es que existía o no existía legítima defensa, ¿no? El juez lo va a valorar, pero el juez va a decir, usted me tiene que probar bien, me prueba mal, no hay nada, punto. Me prueba bien, pero la fiscalía justifica exceso, culpable pero con pena menor. Me prueba súper bien sin excesos, usted es inocente. Pero si no viene la prueba de quien alza la mano y dice, yo quiero aplicar esto, nunca le van a aceptar, ¿ok? Regreso a penal. Cuando estoy en la regla número 2, lo que dice la regla número 2 es que el sacrificio del bien jurídico de menor valor sea absolutamente razonable y correcto versus lo que hubiera ocurrido si sacrificábamos el otro. Que el sacrificio o la afectación al bien jurídico de menor valor sea razonable, correcto, adecuado para salvar el otro bien jurídico, porque si este sacrificábamos era muchísimo más grave. ¿Se entiende? Parece trabalenguas. Vamos a leer y quiero que lo interpreten. Vamos. Regla número 2. Requisito número 2, perdón. Que el resultado del acto de protección no sea mayor a la lesión o daño que se puede evitar. Que el acto de protección, ¿cuál fue el acto de protección? ¿Qué supuso el acto de protección? Afectar qué bien jurídico. El de menor valor, ¿cómo dice la regla? Que el resultado del acto de protección no sea mayor que la lesión o daño que se quise evitar. Que el resultado del acto de protección, que la afectación al bien jurídico de menor valor sea, sin lugar a dudas, no sea mayor que lo que quise evitar. ¿Qué evité? La muerte. ¿Estamos? Es un sencillo ejercicio de balanza. ¿Alguien se perdió aquí? Dos bienes jurídicos no son del mismo valor, son distintos. En la balanza habrá que sacrificar el de menor valor por el de mayor valor. ¿Qué dice la regla? Que el acto de sacrificio sea menor o no sea tan grave como lo que hubiera ocurrido si hago lo de acá. Es decir, si él respetaba la propiedad, ¿qué iba a pasar? Se moría. Si él respetaba la propiedad, la señora se moría. Si es que él respetaba la propiedad, los dos se morían. ¿Qué es lo que el derecho pretende evitar que ocurra? Es que están chocándose los dos. Este es mucho mayor, tiene un mayor valor, este también tiene valor, pero por ser menor me toca sacrificar. ¿Está entendido hasta acá? Bien. ¿He colocado asteriscos hasta ahora o ninguno? No. Ninguno. No se perderá. Okay. Voy a la regla antes de eso. Que los asteriscos. Si los bienes jurídicos son de igual valor. Voy un segundo a eso. Voy a explicarles al final. ¿Ok? Voy a explicar esto al final y voy a explicar también respecto de los vídeos. Sí, con lo que acá, esto le iba a decir de los vídeos, o sea, no con lo que acabo de explicar ya como tiene más valor, ¿no? Aguántenme, esperen un segundo. Acabo el 3, explicamos los iguales valores, ¿ok? Requisito número 3. A este le colocan el asterisco. A este le colocan el asterisco. Ya saben por dónde va el asterisco. Al 3 aquí le colocan el asterisco. ¿Qué dice la regla? 3. Que no haya otro medio practicable, menos perjudicial para defender el derecho. Eso significa que el medio o el mecanismo utilizado o empleado sea útil y menos lesivo. Sea útil y el menos lesivo. El mecanismo o el medio empleado para actuar sea útil y el menos lesivo. Pero eso también se mide en razón de las circunstancias. ¿Ok? Quiero que vean. La persona que bajaba, estaba en el centro y se acercó al vehículo, es un cerrajero. Es un cerrajero, no es una persona que tenga conocimiento. Perdón, el caso anterior era una persona que no tenía conocimientos de abrir chapas. ¿Alguien sabe abrir chapas aquí así con 2 o 3 piecitas? Idea. Pero supongamos que la persona que bajaba y observa la emergencia es un cerrajero y lleva en su mochila las herramientas. ¿Se cumple el número 1? ¿Hay un bien jurídico actual de real riesgo? Sí. ¿Se cumple el numeral 2? Esto quiere decir que existen dos bienes jurídicos en choque y que sacrificar el de menor valor por el mayor valor. Sí, el motivo. 3. ¿Qué debe utilizar?
¿Tiene que romper la ventana del BMW o tiene que simplemente coger, abrir? Y aquí vamos a la discrepancia, como hicimos la anterior clase. Oiga, hay que tiene tanto tiempo. ¿Cómo se demora en un BMW una persona que sabe mucho? 8. 5 minutos. ¿En cuánto se muere alguien con falta de respiración? Pero Ya ya está vamos hablando de desahogándose eso, desde ¿se dan que cuenta? Así que no va a ser tan rápido. Sabía Es decir, llevar ahogándose desde el que antes. venía con herramientas, en Es todo como que caso, recién como se tenía empezó a ahogar. herramientas, versus la piedra, entonces ambos eran útiles y el menos lesivo eran las herramientas. No es tan fácil, es en función de las circunstancias. ¿Estamos? Supongamos que no es un BMW. ¿Qué caso se habla así rápido? Un mareo. Un mareo está. De una u otra manera, con herramientas sencillas se podría abrir. ¿Ok? ¿Cuáles son? Supongamos que esta persona es crack y abre todos los días y tiene la herramienta perfecta, simplemente un clic y se abre. ¿Sí o no? Ahí me van a aplicar una suerte de exceso, porque este es el espacio para analizar los excesos. El 3 es de los excesos. Solo una pregunta, digamos que así se habla fácil, digamos que por las circunstancias hay personas que no pueden como que actuar, o sea, bien ese rato de ganas de nerviosismo. Absolutamente aceptable, absolutamente aceptable. Es lo mismo de la legítima defensa y de la chica que tenía que escoger entre la copa, entre el cuchillo o entre el jarrón. Que en los zapatos de una persona en un escenario de agresión o de emergencia no debe suponer de los que estamos al otro lado viendo con un café tranquilo lo que ha ocurrido. Debe ubicarse en los zapatos de la persona. Por eso el número 3 es de discrepancias. Si alguien me dice, para mí no hay exceso, porque las circunstancias de emergencia, vista el rostro de la persona, con ciertos, no sé, con ciertas señales de una asfixia en camino y muy poco tiempo de reacción, no quedaba espacio para estar viendo si entraba o no entraba la llave 1, llave 2, llave 3, llave 4, o la palanca 1, 2, 3 y 4. Era piedra de una. ¿Estamos? Entonces, claro, habrá que de una o de otra manera regular. Por eso es que debe verse el 3 en razón de las circunstancias. Si es que este niño o niña de primera mano no estaba a punto de morir, pero sí estaba asfixiándose, y la persona analizó y dijo, 1 minuto y medio me toma esto, no pasa nada, está bien, ¿estamos? Cada caso tendrá su dinámica. En el caso de la viejita, no creo que había mucho espacio ahí. Timbrar, llamar al ECO 911, tocar reiteradamente la puerta para ver si alguien viene, no le daba tiempo. Porque si él tomó ya un rol de cuidado de esta persona, señora, yo le salvo, no debía suponer esperar toda la vida por esta forma. Estaba en una emergencia. Por Dios, no nos olvidemos. Un estado de necesidad es una emergencia. Si es una emergencia, no siempre se puede seguir todo el protocolo debido por lo correcto. Es emergencia. Dependerá si una persona está en buenas o malas condiciones. Si es que maneja en mayor o menor medida el estrés o la presión, habrá que verlo. La lógica, voy un segundo, del requisito 3 con asterisco es que podría haber excesos. Por ejemplo, y voy a responder la pregunta de la compañera del fondo y luego voy a las preguntas de acá. Si tenía una piedra y tenía un ladrillo, ¿cuál era útil para romper la ventana? Los dos eran útiles. El enorme ladrillo rompía la ventana, pero la piedra también lo hacía. Ambos son útiles. No es un factor tiempo, porque tiene los dos ahí, es una construcción. Supongamos que haga este hipotético en el examen final. ¿Ok? Supongamos que haga este hipotético en el examen final. Sale el maestro, ojo, el constructor y tiene una pala, tiene un bloque y tiene una piedra. Esa niña se está ahogando adentro. ¿Qué hacemos? ¿Cuál utiliza? Los 3 valen, los 3 sirven. Requisito 1 y requisito 2 está cumplido, esto no es discusión. 3, los 3 le sirven. ¿Cuál debe utilizar? Más cerca. Pero pico, palabra. Es un segundo. ¿Cuál está más cerca? Pues está con la mano. No dijo que está ahí. ¿Cómo van a abrir la puerta? Con una pala. ¿Cómo se puede abrir la puerta? ¿Es necesario romper la ventana? No. ¿No? Porque ¿qué tal que hacen presión y meten solo la hoja? Golpean fuerte. Pero creo que ese rato no se piensa. Sí, doctor.
teléfono. ¿Por qué digo esto? Que nadie se pone a pensar. La lógica del estado de necesidad, por favor. Esos exámenes, vamos. ¿Tienen casi que las 5? Sí, prueba. Lección. Doctor, prosiga. Escuchen, vamos. La lógica del estado de necesidad es, cuando falte 5 minutos. Menos lesivo, ¿qué es menos Cuando lesivo? la lógica del estado de necesidad es atender la emergencia y no causar ningún daño. ¿Ok? Es obvio esto. ¿Estamos? Pero cuando digo no causar un daño a la persona de quien estoy tutelando, ¿ok? La lógica del paramédico es cuál: salvarle la vida a la señora, pero no provocarle una lesión en el tendón. Esto es la lógica, por colocarle la inyección. La lógica del señor que está rompiendo la ventana para llevarse los panes no es que la piedra vaya tan profundo o tan fuerte que golpee a alguien adentro y le provoque una lesión. La lógica de la persona que está destruyendo la ventana del niño o niña no es golpearle al niño o la niña, es salvarle la vida. ¿Estamos? Entonces la lógica de que sea útil, todo bien, pero lesivo en función de objeto y personas. ¿Ok? Es decir, ¿dónde tiene que golpear la ropa? ¿En qué vidrio? No donde esté guagua. Al otro lado, pues porque abre una puerta y le salgo. ¿Dónde tiene que golpear la piedra de la vitrina de los yogures? No va a ser directo donde están todas las personas, pues no va a romper todo el vuelo como si fuera olímpico. ¿Estamos? Y si la señora le va a colocar la inyección, no le va a hacer así. Espere, señor, algo de pulso a detener. ¿Se entiende? La lógica del menos lesivo es que produzca el menor impacto posible, no solo en el objeto que va a recibir la que usted quiere esta suerte de acto, sino también en la persona que no se ve afectada, porque está en emergencia, no le voy a provocar, le salgo y le complico, le salgo, Dios del Padre, se acabó. ¿Estamos? ¿Respondido a la pregunta? Está bien. El tercer punto, este tercer requisito, es el que va a dar a un sinnúmero de debates, porque para unos el medio utilizado será más o menos lesivo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que va a permitir lo mismo que pasó en la legítima defensa. Si el estado de necesidad cumple un requisito, el segundo y el tercero, ¿cuál es la consecuencia inmediata de esto? Si cumplo, perfecto. Si es un estado de necesidad pleno, ¿qué ocurre? Es inocente. Pero si es un estado de necesidad excesivo, por el requisito único que puede ser excesivo, que es el 3, va a ser un estado de necesidad en exceso. ¿Estamos? Y ahí aplico un artículo 31. ¿Estamos claros? Lo mismo que la legítima defensa. La legítima defensa en el 2 está el asterisco de exceso. En estado de necesidad, en el 3 está el asterisco del exceso. ¿Ok? En este punto yo nunca voy a generar un debate ni va a haber una mayor o menor calificación porque es de argumentos. ¿Ok? Es de argumentos. Para mí no hay exceso por esto, para mí sí hay exceso por esto. Pero lo que jamás se pueden confundir es en el 1 y en el 2 aquí. Porque solo con el 1 y con el 2 es que es lógica la estado de necesidad. ¿Estamos? Solo con el 1 y el 3 es lógica la legítima defensa. ¿Listo? Bien. Respondo la pregunta de los bienes de igual valor. ¿Han visto el Titanic? Sí. ¿Todos han visto el Titanic? Yo no he visto. No sé si alguna vez conté, pero no he visto. El bien de menor valor es de Jack. Debía morir. Me quedo dormido. Pero fíjense algo, me interesa la parte final de la película. ¿Han visto que el Rose y la... Rose no? Por favor, escucharán para que no se confundan. Están en una tabla. Si no estoy mal, la tabla solo permite que uno de los dos viva. Es decir, solo tirar el peso de uno. Háganse la idea. Están ya fuera de todo el barco, están en una tabla y ya, pues la Rose dice, Eso es. muere. Ya, se las cobró. Eso no pasa. Den la vuelta. El Jack, no me quiere, se hunde y muere. ¿Se dan cuenta? Es un homicidio. Si quieren, ustedes le pueden dar un tinte
Si es que tiene un vínculo, no sé si son esposos o no, yo no me acuerdo de esto. Novios, pero eran amor de su vida. Digamos que, ¿cómo? Se amaban. Se amaban. Por favor, ¿es una situación de riesgo o es una agresión? Verán bien. No. Está una tabla, dos personas, soporta solo el peso de una. Si los dos se quedan ahí sosteniendo, se mueren los dos. ¿Estamos? Alguien ha agredido a alguien en ese momento. Entonces, ¿qué es? Hay emergencia. Es un estado, tiene pinta, o escucharán, Sí, por porque favor, escucharán. Cuando más bulla existe es cuando más me acuerdo hacer los ejemplos para el mensaje. Está la tabla entre los dos. Es una situación de emergencia. Existe un bien jurídico propio de parte del arroz o del jack. En real, ¿en cuál peligro? La vida. Dos. Aquí va la discusión. Estoy frente a un choque de dos bienes jurídicos. Pero de igual valor. ¿De distinto valor? No. Aquí cambia todo. Este estado de necesidad que acabo de enseñar es el estado de necesidad justificante, porque estoy en causas de justificación. Pero en el caso de bienes jurídicos de igual valor, en el que el sacrificio de uno permita el salvamento de otro y que luego cumple el requisito número 3, se llama estado de necesidad exculpante. No es de aquí. ¿Cuál es la siguiente categoría? De ahí es ese estado de necesidad. El exculpante, porque tiene que ver con culpabilidad. Pero este que acabo de enseñar es el estado de necesidad justificante. ¿Por qué justificante? Porque es una causa de justificación. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Solo una cosita. Los bienes jurídicos. En el que acabo de enseñar, existen bienes jurídicos de distinto valor versus bienes jurídicos de igual valor. Nunca es esto. Esto se analiza por probabilidad. Entonces, si es que él le golpea a ella o ella le golpea a él, es inocente, pero de libro. Porque tenga un estado de necesidad justificante en antijuridicidad, sino un exculpante, ya en la siguiente categoría de culpabilidad. ¿Estamos? Pero cuando yo plantee cualquier caso, los únicos que voy a plantear siempre van a ser bienes jurídicos de distinto valor, porque es lo que acabo de enseñar. ¿Ok? El estado de necesidad de la antijuridicidad material siempre va a ser de bienes jurídicos de distinto valor. Nunca son iguales. ¿Estamos? ¿Preguntas o dudas? ¿Qué pasa si sacrifico el bien jurídico de menor valor en el ejemplo de carro, por ejemplo? Sacrifico el bien jurídico, pero de todas formas muere el índice. Entonces se sacrifica el bien jurídico, pero se pierde el cual se pretendió proteger. O sea, finalmente que fue frustrado eso. A ver, la lógica del estado de necesidad no es que este se llegue a justificar por el éxito, no por el éxito. ¿Ok? Eso tiene que ver un poquito más profundo. No sé si les mandé dentro de las páginas pero ¿qué tienen ahora? Civil. O sea, no Se demora. Sí se demora. Bueno, no quiero decirlo así. A ver, A través de 40 minutos no antes. quiero dejar esto y vamos a ver cómo resolvemos. Si no, habrá que esperar el lunes. O si no, porque tengo 15 minutos en otro curso y tengo una sesión 5-3 de la oficina. Yo al curso le doy notas y en otro curso y acabo y luego podemos. Bueno, pero acá No es algo mío, es algo de la regulación de la universidad que también lo planes a última hora. Es algo que yo lo pueda controlar. A ver, el éxito de la causa de justificación finalmente no es que se dará valor a la legítima defensa o al estado de necesidad si logra el propósito. No, porque puede ser que de una u otra manera, finalmente, quiero decir, vean de esta manera, Sebastián, la persona que estaba en el piso recibiendo los golpes y llegó un tercero a darle con un bate, supongamos que por haberle dado con un bate le provocó la fractura al agresor, pero la víctima no se salvó y se murió.
Entonces no deja de ser legítima defensa, porque los requisitos están cumplidos y subjetivamente esta persona quiso proteger ese bien jurídico propio. ¿Ok? El estado de necesidad es lo mismo. La persona que está actuando en estado de necesidad para bien jurídico propio de tercero, esta persona percibe objetivamente el riesgo, percibe el choque de bienes jurídicos y subjetivamente quiere intervenir para salvarlos. Si lo realiza, si es perfecto, si lo concreta, ok, pero si es que no se vuelve culpable, porque al momento que él intervino en el acto preciso de él, sí había chance de salvar. ¿Estamos? Por eso lo que digo es la actualidad. Ojo, la actualidad es la clave, Sebastián. Porque si la agresión ya no está ocurriendo y alguien llega sin una agresión actual, eso es venganza. Y si en el estado de necesidad ya no hay situación de peligro actual, ya no tiene sentido. Ahí le van a imputar los cargos. En la actualidad es la suerte de, si ustedes quieren, han visto cuando están sobre lo que 5, 10, 9, 8, 7. Esa es la actualidad. Si usted interviene ahí y le salió bien o mal, salado, pero punto. Es el tiempo. Se le acabó el tiempo y actuó, pues no tiene sentido porque no tiene actualidad. ¿Listo? Resolvamos el problema. ¿Qué hay más? Ya se acabó. ¿Cuántas horas tiene culpa?